Contaba en la síntesis del inicio del programa que tras el rechazo a Patricia Bullrich, que pidió ser querellante en la causa en la que se investiga extorsiones, probables extorsiones de piqueteros, ahora el gobierno envía a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, a la justicia para transformarse en querellante. Hay apuntados entre las distintas corrientes de organizaciones sociales, referentes del Polo Obrero, de Barrios de Pie, frentes de organizaciones en lucha, el FOL, todos citados a indagatoria. Ayer declaraciones muy fuertes de Menéndez aquí, que lo hizo primero y después fue hablando por todos los medios, advirtió que Petovelo está incurriendo en un delito y va a terminar pagando con la cárcel por el desabastecimiento a los comedores. ¿Cuál es el punto con los alimentos hoy? Suponte vos que sea cierto que la mitad, que es mentira, que es falso, la mitad por una auditoría no funciona. ¿Por qué no le asisten al resto? Es decir, hace 6 meses, o 5 meses, que la ministra Petovelo está incurriendo en un delito que yo estoy convencido que va a terminar pagando con la cárcel. O sea, porque hay un fondo internacional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que le gira dinero y que el gobierno tiene para comprar alimentos para los comedores. Por un lado, la investigación que avanza para saber si hubo extorsión a los beneficiarios que cobraban algún tipo de beneficio por parte del Estado. Por otro lado, los comedores comunitarios. Algunos parecen directamente fantasmas. ¿Existieron o no existieron? ¿Cuáles son los que no existieron? ¿Y quién se quedó con el dinero que iba a esos comedores? En línea está Fernando Soto, que es director nacional de normativa y enlace judicial del Ministerio de Seguridad. Fernando, ¿cómo va? Buen día. Eduardo Bataglia te saluda. Gracias por tu tiempo. Buen día, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, a ver si me podés pasar en limpio. ¿Hay muchos o hubo muchos comedores fantasma? Hay un informe del Ministerio de Capital Humano, perdón, que lo hizo a raíz de el relevamiento que había efectuado que nunca se había hecho. Era un sistema hecho en el 2020, en la presidencia de Alberto Fernández, donde las organizaciones recibían el dinero de desarrollo social declarando un listado de comedores. Con ese listado de comedores se les enviaba comida seca y dinero para comprar comida fresca. Pero no lo habían relevado. Lo que hizo Capital Humano fue empezar a ver cómo funcionaban esos comedores. Se encontró que un porcentaje del 50%, el 50% no funciona compuesto así. Aproximadamente un 18% no existía el lugar, no había nada, o había un local, o había un country. Otra parte nunca había funcionado. Le habían dicho a la gente que ahí iba a funcionar un comedor, pero nunca funcionó. Y otros están... ¿Fernando? A ver si lo podemos recuperar. No sé si estará por allí, lo volvemos a llamar. Porque hay también una situación que deberá replantear el gobierno y que tendrá que modificar. Hay muchos comedores que funcionan a pulmón. Es decir, una mujer o varias personas con colaboración de los vecinos que desde cierto lugar le dan de comer a cientos de personas. El tema es, ¿cuáles son los comedores que reciben apoyo del Estado y cuáles no? Este es otro de los temas que también el gobierno va a tener que revisar e investigar. Ahora sí, Fernando, a ver si te tengo de nuevo. Sí. Entonces ellos cobraban ese dinero por años, el dinero para comprar mercadería fresca y retiraban mercadería que se llamaba seca porque era que no era comida fresca. Pero estamos hablando de toneladas y toneladas, son miles de millones de pesos. Ahora bien, esos, además de los 50 que funcionaban, los que inspeccionaron, en algunos se encontraba que habían declarado 200 chicos, comían 50. Entonces están controlando para hacer cumplir lo que corresponde, que es la ley. ¿Y esto sucedió durante varios meses, durante varios años? Lo que verificaron es desde que se registraron, porque no existieron nunca. Estamos hablando de 2020. Esto empezó a organizarse así en el 2020, pero en realidad este sistema venía de antes, solo que se organizó de este modo en el 2020, de una manera que permitió recaudar, robar miles de millones de pesos. Ahora bien, eso por un lado. Por otro lado, las organizaciones
recibían los subsidios y se los daban a la gente, eran intermediarios. Y las usaban a la gente, extorsionándolas, obligándolas a concurrir a las marchas que hacían las organizaciones sociales. Y si no iban, anotaban un castigo. Uno de los castigos era vender la mercadería seca que le entregaba el desarrollo social. Entonces se la entregaba para darla gratis a los comedores infantiles, no para que lo usaran como premio o castigo a la gente. Por tanto, no le daban la comida y estaban castigados. Esto lo denunció la gente, la propia gente cuando fue a la fiscalía. Nosotros no lo sabíamos eso. Y además, otra parte, la vendían y la plata se la quedaban los referentes. No se la quedaba. Ahora, Fernando, vos sabés que ayer Daniel Menéndez, dirigente social, nos decía que es ínfima la cantidad de personas que pudieron haber incurrido en irregularidades y que el gobierno está de alguna manera haciendo una caza de brujas. ¿Qué respondés? Voy a ser cauto y objetivo. Ellos están diciendo son casos aislados, o sea, no lo están negando. No lo están negando. Sí, sumando comedores inexistentes y extorsiones a beneficiarios hablan del 0,3% del total. Claro, están minimizando el hecho, no lo están negando. Bueno, pues bien, lo que tenemos en denuncias que he presentado a la justicia, son 6.448, en realidad son más porque seguimos haciendo denuncias, que recibimos en la línea 134 que habilitó la ministra Patricia Bullrich antes de la marcha del 20 de diciembre, cuando la gente decía, me amenazan, me apretan para ir, llamen, le dijo la ministra, nosotros nos vamos a defender. Recibimos al principio 3.000 llamadas por día, 8.000, 12.000, de resumo ahora estamos en más de 140.000 llamadas de gente que nos cuenta en miles y miles de casos, que los extorsionan, que les racionan la comida como castigo por ir a la marcha, que le sacan plata por los subsidios, y si no le sacan el subsidio, si no lo pagan o no cumplen los requisitos que ellos les ponen. Y esto lo vemos en todas las organizaciones, lo vemos en todo el país. No parece de ninguna manera casos aislados. ¿Hay casos aislados? Sí. Tenemos casos que le pidieron favores, como favores sexuales, y otros que vendían droga, y esos sí fueron casos aislados. No en todos lados no venden droga, en todos lados no están pidiendo favores sexuales. Ahora, la modalidad de castigo de la extorsión para las marchas, la venta de comestibles, es un patrón que se repite en miles de denuncias. Ahora, Fernando, estamos hablando con Fernando Soto, es director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad. Mientras se había interrumpido la comunicación, yo mencionaba que ayer hablando con una mujer que está a cargo de un comedor que no recibe absolutamente ni un solo peso ni un solo alimento del Estado y que lleva adelante esa función solidaria con muchísimo esfuerzo propio y de algunos vecinos que colaboran, decía, la verdad nosotros hemos pedido ayuda, pero nunca nos ha llegado nada. ¿Cómo se elige a qué comedor acompañar con dinero del Estado, con mercadería, y a qué comedor no? Eso también deberá revisarlo el gobierno. Mire, me gustaría poder responderle, pero voy a hablar de un tema que no conozco. Yo integro el Ministerio de Seguridad, sí, claro, Director Nacional de Normativa. No conozco el detalle de cómo funciona. Usted me pregunta, conozco los hechos que he denunciado. Claro, pero por eso, hasta ahora nadie controlaba, nadie auditaba en el día a día a quién se le daba el dinero, a quién le llegaba la mercadería y cómo se elegía, cómo se seleccionaba cada comedor. Claro, no se auditaba, pero no porque eran simplemente negligentes. Era una política para que pudieran hacer lo que hicieron, porque de otro modo jamás podrían haber hecho lo que hicieron. Entonces, esa política de auditar era una política de dejar hacer para hacer por omisión, o sea, para controlar, en realidad en un plan combinado para saquear al Estado. Estamos hablando de miles de millones de pesos. O sea, es una combinación de maniobras para perjudicar al Estado, digamos, para robarle al Estado. Por supuesto, pero hambreando a la gente, literalmente. Hay gente que le sacaba la comida, que además pagamos todos, lo paga la gente con sus impuestos, cada vez que va a comprar leche, algo, paga impuestos, porque todos los precios incluyen precios. O sea, un doble daño, porque estafan al contribuyente. Exacto. Y a la vez no le llega la mercadería al vulnerable. Exacto.
Le pido disculpas, me están llamando de otra radio. Perfecto, perfecto. Yo le agradezco mucho, Fernando, que nos haya atendido. Gracias a usted. Le mando un fuerte abrazo. Gracias. El doctor Fernando Soto, Gracias. director nacional de normativa y enlace judicial del Ministerio de Seguridad. Atención con lo que acaba de decir, porque aquí se han combinado una serie de maniobras para perjudicar al Estado, es decir, para quedarse con el dinero de los contribuyentes, dinero o mercadería que iba a comedores que en realidad nunca funcionaron. Y además se le provocaba un daño o una falta de mercadería o de los fondos que tenían que llegar para alimentar a los sectores más vulnerables. Es decir, si ese dinero estaba asignado a un comedor que no existía, ¿dónde iba la plata? ¿Y cuántas personas quizás dejaban de alimentarse o de tener un único plato por día porque ese dinero iba para otro lado? Preguntas que nos hacemos.